Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al curso de Secretariado Jurídico. Me llamo Erika García, soy abogada y voy a estar siendo tu guía a través de esta primera unidad y las que quedan. Es por eso que te traje para que veas un recurso de la primera unidad. En esta ocasión nos va a tocar como manera de introducción hablar sobre la organización del Poder Judicial de la Nación. ¿Sí? Bien. El Poder Judicial de la Nación está integrado en su punta máxima, digamos, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores a nivel federal y a nivel provincial. Más adelante lo vamos a ver en detalle. El Poder Judicial es uno de los tres poderes de la República Argentina, ya que tenés que recordar que junto con él también está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo conjuntamente, y se encuentra conformado por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores, tanto a nivel federal como a provincial. La designación de los jueces la realiza el presidente de la Nación con acuerdo del Senado sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados, ¿sí? Son políticos seleccionados en un concurso público por el Consejo de la Magistratura, órgano de composición multisectorial, a quien corresponde el control directo de los jueces y la administración del Poder Judicial. Por otro lado, tenemos que hablar de los jueces, ¿sí? ¿Quiénes son los que permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta? ¿Qué quiere decir esto? Mientras no caigan e incurran en algún delito, en alguna infracción grave que haga que tengan que dejar sus puestos laborales, no va a ser tan sencillo sacarlos, removerlos de esos puestos. Ahora vamos a ver por qué. Y solo pueden ser removidos en caso de infracciones graves, como te decía, por un juzgado, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados. Ese es el jurado que se encarga de remover a los jueces en caso de que incurran en alguna infracción grave. Por otro lado, y aunque no es algo menor, tenemos que tener en cuenta la definición de derecho para poder avanzar con el curso. Una vez entendido cómo funciona el sistema judicial, que ya te lo presenté recién, y cómo se designan los jueces, vamos a hablar acerca de la definición de derecho. Podemos decir que es el ordenamiento normativo e institucional. ¿Por qué es normativo? Porque está regido por normas, normas que se emanan de la Constitución Nacional, de tratados internacionales y por supuesto de nuestros códigos, de nuestros diferentes códigos que veremos en detalle más adelante. E institucional, porque está regido a través de sus instituciones, a través del cual se rige la conducta humana dentro de las sociedades, atendiendo a los principios de justicia y de seguridad. ¿Sí? Es lo que se procura que el derecho ordene. Este ordenamiento normativo obliga a ser contemplado en la vida pública y privada de todas las personas y puede ser impuesto con carácter coercitivo. ¿Pero qué significa carácter coercitivo? Que las instituciones y los órganos destinados a ellos podrán hacer uso de la fuerza, ya sea a través de la imposición de multas o sanciones para su correcta aplicación. Bien, las características que posee. Vamos a hablar de las características. Tenemos que tener en cuenta que es una ciencia muy amplia. ¿Por qué? Porque abarca un montón de ciencias que emanan del derecho. Y las características más relevantes son estas. Se basa en un ordenamiento jurídico. Cada estado cuenta con un conjunto de normas para regular el comportamiento de las personas en su jurisdicción. Sobre la base de deberes y derechos, tiene un ámbito de aplicación general y se rigen en distintos sectores de la sociedad por las mismas necesidades existentes de regulación social. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada provincia, en cada estado, eh, hay un ordenamiento jurídico que debemos respetar como ciudadanos.
A la vez, los mismos ciudadanos deben conocer esos derechos, ¿sí? Y esos deberes para defenderse ante cualquier abuso de autoridad que suele ocurrir. No debería, pero suele ocurrir frecuentemente el abuso de la autoridad. En este sentido, hay normas que tienen mayor jerarquía que otras. Y en el análisis general para administrar justicia, ¿quién será tomado más en cuenta en la norma de mayor jerarquía? En una jerarquía siempre vamos a encontrar una norma más validera que la otra, ¿sí? Esto es lo que nos quiere decir en el sentido hablando del ordenamiento jurídico. Es una ciencia social. ¿Por qué? Cuando se habla del derecho, este como tal no es inalterable. El ordenamiento jurídico se va perfeccionando y adaptando a medida que pasan los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va actualizando, que todo el tiempo el derecho se va actualizando. Surgen nuevas normas, surgen nuevas leyes, se reforman algunas y así sucesivamente. Es decir, el derecho estudia, interpreta, sistematiza, actualiza y realiza la compilación de la legislación, que es lo que se actualiza, por país, para que pueda ser aplicada correctamente para impartir justicia. Siempre se espera que se actualice de una manera positiva para que ejerza un efecto positivo para los ciudadanos. Asimismo, el derecho no es una ciencia aislada, ya que tiene que analizar en conjunto con otras disciplinas como son la política, la economía y la historia. Esto a fin de que cualquier ordenamiento normativo ayude a aplicar realmente justicia y contribuya a la solución de problemas complejos propios de las relaciones humanas. Bien. Tiene dos divisiones como ciencia del derecho. Por un lado, tenemos el derecho público y el derecho privado. En el derecho público, que implica la regulación de los poderes públicos, entre las ramas de este tipo de derecho, se encuentra el derecho constitucional, el administrativo y el penal. Por otro lado, el derecho privado, que regula la relación entre personas físicas y jurídicas, entre algunas de sus ramas están el derecho civil o el derecho al trabajo, entre todas las ramas que podemos llegar a encontrar. Para su cumplimiento necesita de la voluntad política. Las leyes como tal brindan las pautas para un funcionamiento jurídico adecuado en sociedad. Sin embargo, para que esto se produzca, debe existir la voluntad política de parte de las autoridades que rigen los destinos de una nación. Cuando se desconoce el ordenamiento jurídico, se pierden las garantías y en consecuencia no se puede administrar justicia. A medida que haya cambios políticos y económicos, como en todo país, donde se desconozcan las necesidades de la población o donde el ordenamiento responda solo a determinados intereses, como suele suceder actualmente, no hay forma de administrar correctamente la justicia. En este sentido, el derecho puede ejercerse siempre y cuando existan las condiciones que lo puedan hacer posible. No siempre vamos a tener derecho a porque bueno, así lo impide la justicia a veces, y eso se basa en el respaldo tanto de la ciudadanía como de las instancias que conducen los destinos de una nación, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay cambios políticos, se modifica toda la estructura del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando asume un nuevo presidente viene con sus propuestas, con sus nuevas ideas y con sus modificaciones a nivel político, económico, bueno, puede suceder varias cuestiones, ¿no? Y podría haber la posibilidad de que busquen cambios del marco jurídico en base a intereses políticos y económicos de ciertos grupos. Si esto sucede, si realmente consideran la gestión de justicia, puede producirse abusos en el poder. Bien. Vamos a pasar a otro tema importante, muy importante, que quiero que tengas en cuenta y que no te confundas con lo que te voy a explicar. Por un lado tenemos la jurisdicción y por el otro lado tenemos la competencia. Dos conceptos que suelen asociarse, pero que no son lo mismo. Eh,
Un dato a tener en cuenta es que en ninguna circunstancia deben confundirse, como te puse aquí en el PowerPoint, la jurisdicción. Cuando hablamos de jurisdicción, es un presupuesto del proceso que consiste en la potestad asumida en exclusiva por los jueces, acá atentos, jueces y tribunales, de juzgar y hacer ejecutar lo que se juzga, ¿no? La sentencia. Pero no todos los juzgados y tribunales pueden conocer de todos los conflictos, sería imposible, sino que ejercerán su jurisdicción exclusivamente en los casos en que la venga atribuida por una ley. ¿Sí? La función de la jurisdicción se ejecuta a través de la ley en manos del Poder Judicial. Tengo la ley, bueno, ¿qué tengo que hacer? La tengo que ejecutar y bajar al caso concreto. También se aplica a los diferentes territorios que tienen potestad en el ejercicio de la ley. Por ejemplo, los tribunales civiles o penales o las diferentes ramas del Poder Judicial cuentan con ciertas características. La legalidad quiere decir que cualquier juicio debe estar basado en la ley siempre, si no sería ilegal. El orden público significa que debe ser de cumplimiento obligatorio. Indelegabilidad, que quiere decir que ningún juez puede otorgar a otro su jurisdicción. Si un juez tiene jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, bueno, ejercerá su jurisdicción en la provincia de Buenos Aires. No la puede ejercer en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo. No, se limita a su jurisdicción, si no sería un juez incompetente. Por otro lado, tenemos la competencia, que la competencia es el conjunto de asuntos, en esta ocasión, que le son atribuidos por ley a un juzgado o tribunal. La competencia es, por tanto, el conjunto de procesos en los que un juzgado puede ejercer conforme a la ley de su jurisdicción. Acá hay que aprender a separar la competencia de la jurisdicción. Recordad que la jurisdicción, la habíamos visto recientemente, significaba que es la potestad para poder ejercer en determinado territorio y la competencia es para poder ejercer ese conjunto de procesos, ¿sí? De asuntos jurídicos en un juzgado que sea de la jurisdicción de ese juez. ¿Sí? La competencia se asigna a uno o a otro juzgado, dependiendo. La competencia genérica. El primer paso a atribuir competencia radica en la constatación de que existen 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso, administrativo. ¿Sí? Después, la competencia objetiva. Dentro de un mismo orden jurisdiccional hay distintos tipos de órganos judiciales que conocerán de distintos procesos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el proceso civil se toman como base la cuantía y la materia de la pretensión para determinar a qué clase de órgano se le atribuye la competencia. Si yo voy a iniciar una causa por daños y perjuicios, ¿a dónde me tengo que remitir? Al juzgado civil, porque es el juzgado civil el que atiende ese tipo de asuntos. En el orden penal, con base a este criterio, se atribuye el conocimiento de la primera o única instancia atendiendo a los siguientes elementos: gravedad del delito, porque ha habido un delito, obviamente, naturaleza especial del delito, y calidad de la persona contra la que se dirige el procedimiento. ¿Sí? Competencia funcional. Este criterio de atribución de la competencia hace referencia a qué órgano judicial sería competente para conocer de los recursos, la ejecución y los incidentes. Y la competencia territorial presupone que existen varios órganos del mismo tipo entre los que se atribuye la competencia con base en el territorio. Por ejemplo, el juzgado civil de Neuquén, el juzgado civil de Zapala y así sucesivamente. Hay varios en una sola provincia, pero dependiendo de su territorio va a ser competente en donde yo me encuentre, donde sea mi último domicilio, ¿verdad? Bien, la jurisdicción es el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que corresponde a los jueces y en conjunto al poder judicial, de acuerdo con las leyes. Por ejemplo, la jurisdicción, es decir, el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se verá limitado por las leyes de competencia funcional y territorial. Bien,
Vamos a pasar a hablar de las fuentes del derecho procesal. Bueno, tenemos varias. Son muy importantes, suelen repetirse en la materia. La ley, por supuesto, en sentido general, como norma emanada de un órgano competente, en este caso el Poder Judicial es el órgano competente, quedan comprendidas la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema, que trae numerosas normas relacionadas al derecho procesal, cómo ser las provincias deben asegurar la administración de la justicia, el procedimiento judicial de una provincia goza de entera fe en las demás, nombramiento de jueces, etcétera. Todo eso está contemplado en la Constitución Nacional, que es nuestra guía base. Los tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica o los tratados de Montevideo sobre aplicación de las leyes y la ejecución de las sentencias. Las leyes procesales que regulan los procedimientos quedan comprendidos en los códigos procesales. Puede ser de nación o de cada provincia, también tiene su propio código procesal, pero se parecen siempre mucho al de nación, ¿sí? Los reglamentos y acordadas que dictan los tribunales superiores para regular su actividad interna y completar la organización judicial. La costumbre debe ser considerada fuente del derecho procesal, ya que el juez la aplica a veces porque se le indica la propia ley y otras veces se le indica la práctica judicial ante el silencio de la ley. Es una conducta reiterada que sucede y se aplica y se aplica y se aplica. La jurisprudencia. Cuanto ante varios casos similares, porque puede pasar, los jueces dan igual solución. Se habla de la jurisprudencia. En principio no es fuente obligatoria. El juez no está obligado a aplicarla, salvo que se trate de una sentencia plenaria, en cuyo caso lo que se decida en ella sí es de aplicación obligatoria para la Cámara y para todos. Los jueces de primera instancia respecto de los cuales la Cámara sea tribunal de alzada, dependiendo del tribunal. La doctrina son las opiniones de los autores, personas con conocimiento cierto en la materia que opinan, ¿sí? Ellos no obligan al juez, pero es común que los jueces al fundar sus sentencias, porque son re largas las sentencias por ahí, los jueces se funden en distintas opiniones de algunos doctrinarios muy conocidos, ¿sí? Por otro lado, y acá es muy importante, tenemos los principios procesales. Tenés que conocer que está el principio, sistema dispositivo, sobre las partes recae casi toda la actividad del proceso. Son las partes quien van a impulsar el proceso para que se lleve a cabo. A cargo de ellas está iniciar el proceso, el impulso procesal, la disponibilidad del derecho material, los temas a decidir, o sea, el tema en cuestión, ¿verdad? El aporte a los hechos y de las pruebas. La facultad del juez está limitada a aceptar o a rechazar lo propuesto por las partes, conocer sobre lo que ellas aportan y luego decidir. De estas características se derivan otros principios muy importantes. Iniciativa o impulso procesal. El proceso civil solo se inicia a pedido de parte, o sea, por que yo quiero demandar a fulano. Entonces es a pedido de parte. Y después de iniciado también son las partes las que tienen la carga de impulsar, de hacer avanzar con las pruebas que se van ofreciendo el proceso. De lo contrario, habrá caducidad de instancia. Caduca esa instancia porque, bueno, ya vamos a ver que para todos los procesos existe una instancia, un plazo que hay que cumplir, si no, caduca. No obstante, a veces las leyes procesales conceden al juez la facultad de impulsar de oficio el proceso. ¿Qué quiere decir de oficio? Que lo impulsa el juez. Así, el artículo 36, inciso primero, dispone que el juez deberá tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias. Luego, tenemos disponibilidad del derecho material. Las partes pueden disponer del derecho material que les corresponde. Por ejemplo, el actor puede desistir de su pretensión, de lo que quiere, ¿verdad? El demandado puede allanarse a la pretensión del actor. Allanarse significa que puede reconocer lo que el actor le está pidiendo. El tema decidendum, esta palabra está en latín, no es que esté mal escrita. Los temas a decidir en la sentencia son determinados por las partes a través de sus escritos
El juez debe limitar su pronunciamiento a estos temas que las partes sometieron a su decisión. Después tenemos aporte de hechos y de pruebas, que obviamente recae en las partes, el aporte de los hechos y de las pruebas que respalden a la decisión del juez. El juez se limita solamente a aceptarlas o rechazarlas, ¿sí? Y después tenemos eh, estos principios que vienen a continuación son los más usados y los más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro ordenamiento procesal sobre todas las cosas. El principio de preclusión significa que no se permite el retroceso en el proceso. Una vez iniciado, no se puede volver a la instancia anterior. Ya está. Los actos procesales deben ser realizados en la etapa y en el tiempo que corresponda. De no ser así, se pierde la oportunidad de realizarlos. El de contradicción implica que todos los actos procesales deben ejecutarse, dando a la parte contraria la oportunidad de intervenir, sea para controlar o para defenderse. Se basa en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el derecho que tenemos de la defensa en juicio, que es inviolable. Como consecuencia de dicho principio, los actos más importantes del proceso deben ser comunicados a la contraparte, claramente, si no, no se enteraría mediante traslados, vistas o notificaciones. Son actos de transmisión que, bueno, más adelante veremos, para que ella se informe y pueda tomar parte e intervenir. Luego tenemos el principio procesal de economía. Tiende a abreviar y simplificar el proceso, evitando trámites innecesarios del juez o de las partes, o concentrándolos en un acto procesal. El juez debe vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal. Del principio de economía se desprenden otros. Por ejemplo, el de concentración consiste en reunir la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles, ¿sí? El código lo consagra al decir que el juez debe concentrar en lo posible en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar. Por ejemplo, la prueba testimonial en principio se debe concentrar en una sola audiencia. Todas las pruebas se deben ofrecer en los escritos iniciales. Bueno, y así hay un montón de ejemplos. El principio de eventualidad consiste en que si se oponen defensas o recursos para el caso eventual de que otro prospere, ello se debe realizar en un solo acto y no en actos sucesivos. Ejemplo, si ante una solución puedo interponer el recurso de revocatoria, que lo vamos a ver más adelante, y para el caso de este no se prospera, también el de apelación en subsidio debemos oponerlo simultáneamente. Dos recursos que van juntos, digamos, ¿no? Simultáneamente. Principio de saneamiento. Consiste, bueno, está mal escrito acá, en lograr que el juez pueda sanear, o sea, curar, ¿no? Depurar, expurgar todo aquello que pueda entorpecer su pronunciamiento sobre el mérito de la causa. A este principio responde el artículo 34, inciso 5, cuando establece que el juez debe señalar antes de dar trámite a cualquier petición los defectos u omisiones de que adolezca a las normas que lo autorizan a hacer rechazos in limine, ¿sí? A que los elimine. Y tenemos el principio de celeridad, que consiste en lograr mayor rapidez en el proceso, o sea, que se agilice, limitando o eliminando trámites innecesarios, por ejemplo, las normas que limitan el número de testigos, que también lo vamos a ver, las que limitan las resoluciones que se pueden apelar y la notificación por Ministerio de la Ley, y así sucesivamente. El principio de adquisición implica que todos los actos que se realicen se adquieren para el proceso, no para las partes, ¿sí? Aunque éstas hubieran pedido o realizado el acto, de manera que todas las partes pueden beneficiarse o perjudicarse con el resultado de los elementos aportados a la causa de cualquiera de ellas. Todo lo que se hace siempre es para el proceso, no para el beneficio de las partes. Esto claramente los puede afectar o perjudicar. El principio de inmediación tiende a que haya un contacto lo más directo posible del juez con las partes o con las pruebas producidas en el proceso. A este principio responden las normas que exigen la presencia del juez en la audiencia preliminar, que la audiencia de posiciones sea tornada personalmente por el juez, que el reconocimiento judicial asista al juez.
No en todas las audiencias asiste el juez, puede suceder que asista el secretario, entonces es un pedido especial que se hace. El principio de legalidad de las formas excluye la posibilidad de que las partes puedan dejar de lado los requisitos de forma. Para todo acto procesal siempre se exige una forma, tiempo y lugar a que están sujetos los actos procesales, ya que dichos requisitos se encuentran predeterminados en la ley. Y por último, el principio de publicidad que implica la posibilidad de que los actos procesales sean conocidos por todos, que no siempre suele suceder así, incluso por quienes no participan en el proceso, por terceros o por personas ajenas, ¿no? Se puede considerar una aplicación de este principio al artículo 125 al establecer que las audiencias son públicas. Bien, espero hayas entendido esta primera unidad. Nos vamos a ver nuevamente en la próxima unidad.